Mis padres siempre me dijeron que era adoptado y luego me abandonaron. Pero al saber de mi negocio, me demandaron. No estoy completamente seguro de cuando me di cuenta por primera vez de que mi vida era diferente. De que había algo fundamentalmente mal en cómo eran las cosas en casa. Tal vez fue cuando tenía 5 años y mi madre, con sus ojos fríos y labios apretados, me dijo por primera vez que era adoptado. No había amabilidad en su voz. Ninguna explicación suave para amortiguar el golpe. Simplemente lo dijo como si fuera un hecho de la vida. Como decirme que el cielo era azul o que el agua era húmeda. Recuerdo mirarla fijamente, esperando algo más. Algún tipo de consuelo o alivio. Pero no llegó nada. Esa fue la primera vez que me sentí verdaderamente solo. A partir de ese momento, adoptado se convirtió en mi etiqueta. Mi maldición. Mis padres. Bueno. Las personas a las que se suponía que debía llamar mis padres. Nunca me dejaron olvidarlo. Mi padre no era mejor que mi madre. Era un hombre de pocas palabras. Pero su silencio era mucho más aterrador que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Su desdén por mí era palpable. Una presencia constante en nuestro hogar. Se cernía en el aire como una niebla tóxica. Sofocante e ineludible. Mi madre era la más expresiva. Recordándome constantemente que no era realmente su hijo. Que no pertenecía allí. No eres uno de nosotros. Decía. Con la voz llena de veneno. Solo eres un error que cometimos. Algo que nos vimos obligados a aceptar. Las palabras me dolían cada vez. Dejando cicatrices invisibles que solo se profundizaban con cada repetición. Crecí con miedo. Caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Cada palabra. Cada acción era examinada. Criticada y castigada. Nunca fui lo suficientemente bueno para ellos. Si sacaba una buena nota en la escuela, la descartaban. Diciendo que no era lo suficientemente buena. Si intentaba hacer algo bueno, como limpiar la casa o ayudar con la cena, encontraban fallas. Señalando cada pequeño error como si fuera un reflejo de mi propia existencia. El abuso emocional era implacable. Pero el abuso físico era lo que más me aterrorizaba. Mi padre tenía un temperamento rápido y sus puños eran igual de rápidos. Me golpeaba por la más mínima infracción, no terminar mi comida. Hablar fuera de turno o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las palizas eran brutales. Dejándome magullado y roto. Tanto por dentro como por fuera. Mi madre se quedaba parada y miraba. Con los brazos cruzados sobre el pecho. Los labios curvados en una mueca de desprecio. Nunca intervino. Nunca trató de detenerlo. A veces. Incluso se unía. Abofeteándome en la cara o tirándome del pelo hasta que gritaba de dolor. Aprendí desde el principio que llorar solo empeoraba las cosas. Odiaban la debilidad y las lágrimas eran un signo de ella. Así que dejé de llorar. Me tragaba el dolor. Lo enterraba en lo más profundo de mi ser donde no pudieran verlo. Me volví insensible. Separado de mi propio sufrimiento. Era la única forma de sobrevivir. La escuela se convirtió en mi refugio. El único lugar donde podía escapar de la pesadilla de mi vida hogareña. No era perfecto. Pero era mejor que estar en casa. Mis maestros eran amables. Se daban cuenta del niño callado y retraído que se estremecía ante los movimientos bruscos y nunca sonreía. No sabían el alcance total de lo que sucedía en casa. Pero sabían lo suficiente como para ofrecer pequeños actos de bondad, una palabra amable. Una palmadita en la espalda. Una sonrisa. No era mucho. Pero era más de lo que jamás recibía en casa. Mis compañeros de clase también eran en su mayoría amables. No era popular. Pero tampoco era un marginado. Me mantenía al margen. Demasiado asustado para dejar que alguien se acercara demasiado. Pero algunos niños se tomaban el tiempo para hablar conmigo. Para sentarse conmigo en el almuerzo o jugar conmigo durante el recreo. No hacían demasiadas preguntas y yo estaba agradecido por eso. No quería hablar de lo que pasaba en casa.
No quería que nadie supiera lo roto que estaba realmente. A medida que crecía, me dediqué por completo a mis estudios. Desesperado por demostrar que valía algo. Cualquier cosa. Sobresalí en la escuela, obteniendo altas calificaciones y elogios de mis maestros. Vieron potencial en mí. Potencial que mis padres se negaron a reconocer. Pasaba todo el tiempo que podía en la escuela, participando en clubes y actividades extracurriculares, solo para evitar ir a casa. Pero no importaba lo bien que lo hiciera en la escuela. Nunca era suficiente para mis padres. Continuaron menospreciándome, derribándome en cada oportunidad. ¿Crees que eres tan inteligente?, se burlaba mi madre. Pero no eres nada. Nunca serás nada. Mi padre simplemente me miraba fijamente, apretando los puños a los costados, listo para golpear a la menor provocación. Graduarme de la escuela secundaria se suponía que era un momento de orgullo. Un hito que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Pero para mí, fue solo otro recordatorio de lo inútil que era a los ojos de mis padres. Ni siquiera se molestaron en asistir a la ceremonia. Me quedé allí con mi toga y mi birrete, viendo cómo mis compañeros eran abrazados y felicitados por sus familias. Sintiéndome más solo que nunca. Sabía que tenía que salir. La universidad era mi boleto a la libertad. Una oportunidad para escapar del infierno que era mi vida hogareña. Solicité ingreso a tantas universidades como pude, desesperado por cualquier oportunidad de irme. Cuando me aceptaron en una universidad a unas horas de distancia, me sentí eufórico. No estaba lejos, pero era lo suficientemente lejos. Empaqué mis maletas y me fui sin mirar atrás, ansioso por comenzar una nueva vida. Pero la universidad no fue el escape que esperaba. El daño que mis padres me habían hecho era demasiado profundo. Las cicatrices demasiado recientes. Me resultaba difícil conectar con la gente. Confiar en alguien. Seguía siendo ese niño pequeño y asustado, estremeciéndome ante las sombras. Siempre esperando lo peor. Las voces de mis padres aún resonaban en mi cabeza, diciéndome que no valía nada, que no pertenecía allí. No podía quitarme la sensación de que tenían razón, de que solo era un impostor fingiendo ser algo que no era. Me dediqué a mis estudios, tal como lo había hecho en la escuela secundaria. Pero la presión era abrumadora. No podía concentrarme. No podía seguir el ritmo de las exigencias de la vida universitaria. Comencé a caer en espiral, hundiéndome en una profunda depresión de la que no podía salir. Y mientras tanto, las cosas en casa empeoraban. El abuso de mis padres había aumentado a nuevos niveles de crueldad. Parecían disfrutar de mi sufrimiento, sabiendo que aunque estaba a kilómetros de distancia, todavía tenían control sobre mí. Me llamaban solo para recordarme lo inútil que era. Como nunca llegaría a nada. Si no respondía, dejaban un mensaje de voz tras otro, con sus voces llenas de malicia y odio. Fue durante una de estas llamadas telefónicas que mi madre lanzó la bomba más grande de todas. «Sabes que ni siquiera te queríamos», dijo, con voz fría y apagada. «Solo te adoptamos porque pensamos que no podíamos tener hijos propios. Pero luego tuvimos a tu hermano y nos dimos cuenta de que no te necesitábamos. Nos hemos arrepentido desde entonces». Sentí como si me hubieran arrancado el suelo debajo de los pies. Siempre supe que era adoptado. Pero escuchar que nunca me habían querido, que no era más que un error del que no podían deshacerse, fue demasiado. Rompió algo dentro de mí. Algo que se había aferrado a un hilo durante años. Dejé de ir a clases. Dejé de preocuparme por todo. Me quedaba en cama durante días, mirando al techo, sin poder moverme. El mundo se sentía gris y sin vida, como si le hubieran drenado todo el color. No podía ver una salida. No podía ver un futuro para mí. Una noche, me encontré de pie en el techo del edificio de mi dormitorio, mirando hacia abajo, al suelo muy por debajo. El viento era frío. Mordía mi piel. Pero apenas lo sentía.
Estaba entumecido. Perdido en mi propia oscuridad. Pensé en saltar. En acabar con todo allí mismo. Habría sido tan fácil. Solo un paso adelante y todo el dolor habría terminado. Pero algo me detuvo. Una pequeña voz en el fondo de mi mente diciéndome que tenía que haber algo más en la vida que esto. Que no podía dejar que ganaran. No estaba listo para rendirme. Todavía no di un paso atrás del borde y volví adentro. Pero la oscuridad no desapareció. Persistió. Una presencia constante en mi mente. Susurrándome que nunca escaparía. Que siempre estaría atrapado en este infierno. Sabía que necesitaba ayuda. Pero no sabía a dónde acudir. Estaba demasiado avergonzado para contarle a alguien lo que realmente estaba pasando. Demasiado asustado de que me vieran como mis padres lo hacían. Como una cosa inútil y rota. Mantuve todo embotellado dentro hasta que no pude más. Un día. Me derrumbé en medio de la clase. No pude contener las lágrimas. No pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Mi profesor me miró y supo que algo andaba mal. Me llevó aparte después de la clase y me preguntó qué pasaba. No quería decírselo. Pero las palabras simplemente salieron a borbotones. Le conté todo, sobre el abuso. La constante sensación de inutilidad. La depresión que me consumía. Escuchó. Realmente escuchó. Sin juzgar ni compadecer. Por primera vez en mi vida. Sentí que alguien realmente se preocupaba. Que no estaba completamente solo. Me ayudó a ponerme en contacto con los servicios de asesoramiento de la universidad y comencé a ver a un terapeuta. No fue una solución rápida. Pero fue un comienzo. Lenta y dolorosamente. Comencé a desentrañar los años de daño que mis padres habían hecho. La terapia fue difícil. Me obligó a confrontar las cosas que había enterrado durante tanto tiempo. Pero también fue muy liberador. Permitiéndome ver que no era el monstruo que mis padres me habían hecho creer que era. Solo era una persona. Una persona que había sido lastimada de maneras que nadie debería ser lastimado. Pero incluso cuando comencé a sanar, la situación en casa siguió deteriorándose. Mis padres se enfurecieron cuando descubrieron que estaba en terapia. Me llamaron débil. Patético. Una desgracia. Me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Que ninguna terapia podría arreglar lo que estaba mal en mí. Y luego hicieron lo impensable, me repudiaron. Me dijeron que nunca querían volver a verme ni saber de mí. Que ya no era su hijo. Dijeron que habían cumplido con su deber criándome y que ahora estaba solo. Estaba devastado. Pero una parte de mí también se sintió aliviada. Ya no tenía que fingir. No tenía que mantener la farsa de ser su hijo. Finalmente podía ser libre. Libre para vivir mi vida en mis propios términos. Pero la libertad venía con sus propios desafíos. Sin el apoyo de mis padres. Estaba solo financieramente. Tuve que conseguir un trabajo para mantenerme mientras continuaba mis estudios. Y fue difícil. El peso de todo lo que había pasado todavía era pesado sobre mis hombros. Y había días en los que sentía que no podía continuar. Pero seguí adelante. Decidido a demostrarme a mí mismo que era más de lo que mis padres me habían hecho creer. La universidad se suponía que era mi escape. Pero resultó ser más una transición que un nuevo comienzo. Me mudé a un pequeño y estrecho dormitorio que olía a aire viciado y alfombra vieja. Las paredes eran delgadas y podía oír todo lo que hacían mis vecinos. Desde discusiones nocturnas hasta risas y, a veces, torpemente, actividades más íntimas. Pero era mi propio espacio. Lejos del ambiente tóxico de la casa de mis padres. Y eso era todo lo que importaba. Mi dormitorio era apenas más grande que un vestidor. Con el espacio justo para una cama individual. Un escritorio y un pequeño armario. No era mucho. Pero lo hice mío. Pegué carteles de bandas que me gustaban. Algunos paisajes que me recordaban lugares en los que preferiría estar y un calendario para realizar un seguimiento de las tareas y los turnos de trabajo. Mi compañero de cuarto. Chris. Era un chico tranquilo. Con quien era fácil llevarse bien. Era de un pequeño pueblo de Iowa.
Estudiaba ingeniería y nos unimos por nuestro deseo mutuo de escapar de nuestro pasado. Necesitaba pagar el dormitorio. Así que acepté un trabajo en una cafetería cercana. No era glamoroso y las horas eran largas. Pero me daba un ingreso estable. El trabajo era simple: preparar café, tomar pedidos y lidiar con el cliente difícil ocasional. La rutina era monótona. Pero de alguna manera, eso era reconfortante. Mantenía mi mente alejada de la oscuridad que aún persistía en el fondo de mi mente. Las voces de mis padres que aún susurraban que no era lo suficientemente bueno. Chris trabajaba en la misma cafetería, lo que facilitaba las cosas. Caminábamos juntos al trabajo. A veces en un cómodo silencio. A veces hablando de clases o de la chica ocasional que nos llamaba la atención. No era mucho. Pero era una amistad. Algo que no había tenido en mucho tiempo. Fue durante uno de esos largos turnos en la cafetería que conocimos a Jai. Jai era un cliente habitual. Estudiante de administración de empresas con un ingenio rápido y una mente aguda. Siempre vestía ropa bien hecha a medida que parecía fuera de lugar en la lúgubre cafetería. Y tenía un aire de confianza que era a la vez intimidante y contagioso. Entraba todos los días. Pedía la misma bebida complicada y se sentaba en la mesa de la esquina con su computadora portátil. Trabajando en algo que siempre parecía estar un poco fuera del alcance del resto de nosotros. Un día, después de haberlo atendido como de costumbre, Jai nos llamó. Parecen chicos inteligentes, dijo, con los ojos recorriéndonos como si nos estuviera evaluando. ¿Alguna vez han pensado en hacer algo más con sus vidas que servir café? Chris y yo intercambiamos miradas. Ambos sabíamos la respuesta a esa pregunta. Pero ninguno de nosotros la había expresado en voz alta. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. Jai se reclinó en su silla, con una sonrisa astuta en los labios. Me refiero a ganar dinero de verdad. Salir de este basurero y hacer algo con sus vidas. Podía sentir la emoción creciendo en mi pecho. Pero traté de mantener la voz firme. Estamos escuchando. Jai explicó su idea. Un concepto de negocio que parecía loco y brillante a la vez. ¿Saben cómo las tiendas siempre rebajan los artículos de temporada cuando están fuera de temporada? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quién necesita palas de nieve en verano o sillas de playa en invierno? Prácticamente regalan esas cosas. Chris asintió. Sí. Supongo. Bueno. Continuó Jai. ¿Qué pasaría si compráramos esas cosas cuando son baratas? ¿Las guardáramos durante unos meses y luego las vendiéramos a un precio superior cuando la gente realmente las necesita? Era un concepto simple. Pero cuanto más lo pensábamos, más sentido tenía. La gente nunca está preparada para el cambio de estación. No piensan con anticipación y, cuando de repente necesitan algo, están dispuestos a pagar el precio más alto para conseguirlo. Chris fue el primero en expresar la obvia preocupación. Pero, ¿dónde vamos a conseguir el dinero para comprar todas esas cosas en primer lugar? Jai hizo un gesto despectivo con la mano. Esa es la parte fácil. Reunimos los ahorros que tengamos y tengo una línea de préstamos con intereses bajos. Empezamos poco a poco y reinvertimos todo lo que ganamos hasta que tengamos suficiente para que las cosas realmente funcionen. Parecía arriesgado y una parte de mí dudaba. Acababa de empezar a encarrilar mi vida y la idea de endeudarme era aterradora. Pero la idea de finalmente poder escapar de la rutina, de demostrarme a mí mismo y a todos los demás que valía algo, era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Chris estaba dentro y, después de un poco más de convencimiento, yo también. Pasamos las siguientes semanas planeando cada detalle. Desde qué artículos compraríamos hasta dónde los almacenaríamos. Alquilamos una pequeña unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad, utilizando el poco dinero que habíamos reunido. No era mucho, pero era un comienzo. Los primeros meses fueron difíciles. Pasábamos cada minuto libre recorriendo estantes de liquidación y ventas de garaje, comprando cualquier cosa que pensáramos que podríamos revender más tarde. Vivíamos de ramen y cafeína, estirando cada dólar lo más posible. La unidad de almacenamiento se llenó rápidamente con palas de nieve.
Abrigos de invierno. Calentadores portátiles y otros artículos de temporada. Cada vez que añadíamos algo a la pila, sentía una pequeña oleada de esperanza. Tal vez esto funcionaría. Tal vez estábamos en algo. Pero las dudas siempre estaban ahí, acechando en el fondo de mi mente. ¿Qué pasaría si no funcionaba? ¿Qué pasaría si solo estábamos perdiendo nuestro tiempo y dinero? ¿Qué pasaría si terminaba demostrando que mis padres tenían razón? ¿Que solo era un fracaso destinado a arruinar todo? A pesar de mis miedos, seguimos adelante. Jay era la fuerza impulsora detrás de la operación. Siempre presionándonos para que pensáramos en grande. Para que corriéramos más riesgos. Hay que gastar dinero para ganar dinero, decía. Y seguíamos su ejemplo. Incluso cuando sentía que estábamos al borde de un precipicio. A medida que se acercaba el invierno, comenzamos a publicar nuestros artículos en línea y a correr la voz a través de las redes sociales. Creamos un sitio web, ofreciendo entrega local por una pequeña tarifa. Las primeras ventas llegaron lentamente. Pero luego, cuando llegó la primera tormenta de nieve de la temporada, los pedidos comenzaron a llegar a raudales. La gente estaba desesperada por palas de nieve. Y las teníamos. Muchas. No podíamos creer lo rápido que despegaban las cosas. Estábamos agotando nuestro inventario más rápido de lo que podíamos reabastecerlo. Todos los días corríamos de un lado a otro entre la unidad de almacenamiento y los dormitorios, entregando artículos y empaquetando pedidos para enviar. Era agotador, pero estimulante. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Como si estuviera haciendo algo que importaba. El dinero comenzó a llegar y reinvertimos cada centavo. Compramos más unidades de almacenamiento, más inventario y expandimos nuestra operación. Ya no solo vendíamos palas de nieve. Vendíamos cualquier cosa y todo lo que estaba fuera de temporada, muebles de patio en invierno, disfraces de Halloween en primavera, luces de Navidad en verano. Si estaba fuera de temporada, lo teníamos y la gente estaba dispuesta a pagar una prima para conseguirlo. Pero con el éxito vinieron nuevos desafíos. Estábamos manejando más dinero del que ninguno de nosotros había visto antes. Y eso comenzó a cambiar las cosas. Jay, que siempre había sido el cerebro detrás de la operación, comenzó a sentirse demasiado cómodo con nuestro éxito. Comenzó a correr riesgos mayores, comprando cantidades masivas de artículos que no siempre se vendían tan rápido como necesitábamos. Fue por esta época que comenzamos a notar algunas discrepancias en los libros. Chris, que se había encargado de las finanzas, notó que algunos de los números no cuadraban del todo. Al principio, pensamos que era solo un error. Pero a medida que profundizamos, nos dimos cuenta de que Jay había estado robando dinero. Había estado utilizando nuestras ganancias para financiar su propio estilo de vida lujoso, ropa nueva, cenas caras, salidas nocturnas a los bares. Cuando lo confrontamos, Jay no lo negó. En cambio, trató de justificarlo, diciendo que merecía una mayor tajada porque había sido él quien tuvo la idea en primer lugar. Ni siquiera estarían aquí si no fuera por mí, dijo, con la voz llena de arrogancia. Chris y yo estábamos furiosos. Habíamos trabajado tan duro como él, si no más. Y no íbamos a dejar que nos engañara. Le exigimos que devolviera lo que había tomado. Pero Jay simplemente se rió. Buena suerte probándolo, dijo. Y se fue. Esa noche, Chris y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, tratando de averiguar qué hacer. Habíamos construido algo increíble. Algo de lo que estábamos orgullosos. Y ahora se estaba desmoronando. No podíamos dejar que Jay se fuera con nuestro dinero. Pero no teníamos los recursos para luchar contra él legalmente. Sentía como si estuviéramos atrapados. Como si todo nuestro arduo trabajo estuviera a punto de irse en humo. Pero entonces a Chris se le ocurrió una idea. ¿Qué pasa si lo derrotamos desde adentro?, sugirió. Sabemos cómo opera. Sabemos a dónde va el dinero. Si podemos probar lo que ha estado haciendo, podemos sacarlo del juego para siempre.
Era un plan arriesgado. Pero no teníamos otras opciones. Pasamos las siguientes semanas reuniendo pruebas. Rastreando cada transacción. Cada paso en falso que Jai daba. Era angustioso saber que en cualquier momento podía descubrir lo que estábamos haciendo y cerrarnos. Pero estábamos decididos. No íbamos a dejar que arruinara todo por lo que habíamos trabajado. Finalmente. Tuvimos suficiente. Recopilamos todas las pruebas y confrontamos a Jai con ellas. Su rostro palideció cuando vio la pila de documentos. Teníamos pruebas de cada dólar que nos había robado. Por un momento. Pensé que intentaría defenderse. Pero luego simplemente se desplomó en su silla. Derrotado. Está bien. Murmuró. Les devolveré el dinero. Pero Chris no estaba satisfecho. No solo queremos el dinero. Dijo. Te queremos fuera. Se acabó. Jai. Ya no eres parte de esto. Los ojos de Jai brillaron de ira. Pero sabía que no tenía otra opción. Lo teníamos acrinconado y lo sabía. Aceptó irse. Dejándonos el negocio a Chris y a mí. No fue la victoria que esperábamos. No hubo satisfacción en ella. Ni sensación de triunfo. Solo alivio de que finalmente hubiera terminado. Con Jai fuera. Las cosas se calmaron. Chris y yo continuamos dirigiendo el negocio. Reduciendo un poco nuestras operaciones para evitar los riesgos que Jai había tomado. Nos enfocamos en lo que hacíamos mejor, comprar barato. Vender caro y mantener contentos a nuestros clientes. El negocio seguía siendo rentable y seguíamos ganando más dinero del que jamás hubiéramos soñado. Pero la emoción se había ido. Habíamos aprendido por las malas que el éxito tiene un precio. Que no todos los que dicen ser tus amigos están realmente de tu lado. Fue una lección amarga. Pero que necesitaba aprender. Me recordó la importancia de la confianza y lo frágil que puede ser. Pero incluso cuando trataba de seguir adelante. De concentrarme en el futuro. No podía quitarme la sensación de que faltaba algo. Había dedicado tanto tiempo y energía a tratar de escapar de mi pasado. A demostrarme a mí mismo y al mundo que valía algo. Que había olvidado lo que significaba vivir de verdad. Estaba tan concentrado en el éxito. En ganar dinero. Que había perdido de vista por qué había comenzado este viaje en primer lugar. No quería solo sobrevivir. Quería prosperar. Quería construir algo que importara. Algo que durara. Pero no podía hacerlo si estaba constantemente mirando por encima del hombro. Esperando la próxima traición. El próximo fracaso. Así que tomé una decisión. Decidí dejar atrás el pasado. Dejar de permitir que me definiera. No era el niño asustado y roto que mis padres habían tratado de convertirme. Era más fuerte que eso. Mejor que eso. Y estaba listo para empezar a vivir mi vida en mis propios términos. Chris y yo continuamos dirigiendo el negocio. Pero también comenzamos a explorar otras oportunidades. Invertimos en nuevas empresas. Asumimos nuevos desafíos. Ya no éramos solo socios comerciales, éramos amigos y estábamos juntos en esto. Con el paso del tiempo. El negocio creció y también nuestra confianza. Comenzamos a correr más riesgos. Pero esta vez eran calculados. Habíamos aprendido de nuestros errores y estábamos decididos a no repetirlos. Y poco a poco. La oscuridad que siempre había sido parte de mi vida comenzó a desvanecerse. Las voces de mis padres. Las dudas y los miedos que me habían atormentado durante tanto tiempo. Comenzaron a perder su poder. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y se sentía bien. Pero sabía que las sombras de mi pasado siempre estarían ahí. Acechando en el fondo. Eran parte de mí. Tanto como el éxito que había logrado. Pero ya no me controlaban. Yo tenía el control ahora y estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Mientras Chris y yo estábamos frente a nuestras unidades de almacenamiento. Mirando las filas de inventario que habíamos construido de la nada. Me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Habíamos llegado tan lejos. Pero todavía había mucho más por hacer. Mucho más por lograr. Y por primera vez en mucho tiempo.
Sentí esperanza. Esperanza de que el futuro fuera brillante. De que fuera capaz de más de lo que jamás hubiera imaginado. Esperanza de que, a pesar de todo, pudiera construir una vida que valiera la pena vivir. Mientras el sol se ponía en otro día, me volví hacia Chris y sonreí. Lo logramos. Dije, con la voz llena de una mezcla de incredulidad y orgullo. Chris me devolvió la sonrisa. Sí. Lo hicimos. Pero esto es solo el comienzo. Y tenía razón. Era solo el comienzo. Había mucho más por venir. Muchos más desafíos por enfrentar. Pero por primera vez, no tenía miedo. Estaba listo. Listo para enfrentarme al mundo. Listo para vivir mi vida en mis propios términos. Después de la prueba con Jai, Chris y yo habíamos encontrado un ritmo para dirigir el negocio. Nos iba bien. Mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Y por primera vez en mi vida, sentí una sensación de logro que realmente podía llamar mía. Nuestro negocio crecía de manera constante y el dinero que ganábamos era suficiente no solo para mantenernos, sino también para permitirnos empezar a pensar en expandir nuestras operaciones. Estábamos en el proceso de buscar posibles locales comerciales en la ciudad, pensando que una tienda física podría ser el siguiente paso para nosotros. Incluso había comenzado a pensar en mi futuro de una manera que no estaba nublada por la oscuridad de mi pasado. Era cautelosamente optimista, empezando a creer que tal vez finalmente podría dejar atrás el trauma de mi infancia. Las sesiones de terapia a las que había estado asistiendo también estaban ayudando, dándome herramientas para lidiar con los efectos persistentes del abuso de mis padres. Por primera vez, estaba construyendo algo para mí, libre de la influencia tóxica de mi pasado. Pero justo cuando pensaba que finalmente había escapado, mi pasado volvió a irrumpir en mi vida de la manera más inesperada y horrible posible. Comenzó en una tarde fría y gris. Chris y yo estábamos en la unidad de almacenamiento, organizando nuestro inventario para la próxima temporada. Nos estábamos preparando para el invierno, abasteciéndonos de calentadores portátiles, equipo para la nieve y otros artículos esenciales que se venderían como pan caliente tan pronto como cayera la primera nevada. Estaba revisando nuestros pedidos en línea cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de texto, pero no de un número que reconociera. El mensaje era breve. Solo unas pocas palabras: necesitamos hablar. Ven a casa. Miré fijamente el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. Las únicas personas que se habían referido a su casa como casa de esa manera eran mis padres. Y no había tenido noticias de ellos en más de un año. No desde que me repudiaron y me dijeron que estaba muerto para ellos. Mi primer instinto fue eliminar el mensaje e ignorarlo. Pero algo me detuvo. Una curiosidad enfermiza. Tal vez. O tal vez solo el efecto persistente de una vida de manipulación. En contra de mi buen juicio. Respondí, preguntando qué querían. La respuesta fue casi inmediata: ven a casa. Ahora. Le mostré el mensaje a Chris, que parecía tan preocupado como yo me sentía. ¿De verdad vas a ir?, preguntó. Me encogí de hombros, tratando de parecer indiferente aunque mi estómago se revolvía de ansiedad. No lo sé. Tal vez no sea nada. Tal vez se hayan dado cuenta de que cometieron un error. Chris frunció el ceño, claramente no convencido. O tal vez solo están tratando de jugar contigo de nuevo. Ya sabes cómo son. Tenía razón. Por supuesto. Mis padres nunca habían sido del tipo que admitiera que estaban equivocados o que buscaran la reconciliación. Pero algo en el mensaje se sentía diferente. Más urgente. Y en contra de mi buen juicio. Me sentí obligado a ver qué querían. Así que, después de mucho debate interno y con el estímulo renuente de Chris, decidí ir. Conduje las pocas horas de regreso a la ciudad en la que había crecido, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. A medida que me acercaba a la casa donde había pasado mi miserable infancia, una sensación de pavor se apoderó de mí. El viejo vecindario no había cambiado mucho,
las mismas casas destartaladas. Las mismas aceras agrietadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando me detuve frente a la casa de mis padres, noté algo extraño de inmediato. No había autos en la entrada, ni luces encendidas adentro. La casa parecía abandonada. Sin vida. Mi corazón se hundió cuando salí del auto y me acerqué a la puerta principal. Llamé. Pero no hubo respuesta. Probé la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. La empujé para abrirla y entré. Llamando tímidamente, ¿mamá? ¿Papá? La casa estaba inquietantemente silenciosa. La sala de estar estaba tal como la recordaba, fría. Estéril y desprovista de cualquier calidez. Caminé por la casa, revisando cada habitación. Pero no había señales de mis padres. Era como si se hubieran desvanecido. Estaba a punto de irme cuando noté un sobre en el mostrador de la cocina, con mi nombre escrito en el frente con la letra de mi madre. Lo recogí, con las manos temblorosas, y lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel, con unas pocas líneas escritas con la letra pulcra y precisa de mi padre: sabemos de tu negocio. Queremos lo que es nuestro. No intentes luchar contra nosotros o te arrepentirás. Las palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. No tenía idea de cómo se habían enterado del negocio. Pero la implicación estaba clara: querían el dinero. El dinero por el que había trabajado tan duro para ganar. El dinero que no tenía nada que ver con ellos. Arrugué la carta en mi puño, con la ira surgiendo dentro de mí. ¿Cómo se atreven? Después de todo lo que me habían hecho. Después de repudiarme y decirme que no valía nada. Ahora tenían el descaro de tratar de reclamar lo que había construido para mí. Sabía que tenía que salir de allí. Tenía que volver a la seguridad de mi nueva vida. Pero cuando me volví para irme, la puerta principal se abrió de golpe. Mis padres estaban en la puerta, con los rostros retorcidos por la ira y la codicia. Los ojos de mi padre eran fríos y calculadores, mientras que los de mi madre estaban llenos de una mezcla de odio y satisfacción engreída. Sentí una oleada de miedo sobre mí. Pero me obligué a mantenerme firme. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, con la voz temblorosa. Estamos aquí para cobrar lo que es nuestro, dijo mi padre, con la voz fría como el hielo. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de nosotros? De todo lo que te hemos dado. ¿Y empezar una nueva vida? Sigues siendo nuestro hijo y eso significa que lo que es tuyo es nuestro. No podía creer lo que estaba escuchando. No me dieron nada, grité. Me repudiaron. Dijeron que no era nada para ustedes. Mi madre se burló. Sigues siendo nuestro. Te guste o no y nos debes por todo lo que hicimos por ti. Hicieron por mí, repetí. Incrédulo. ¿Abusaron de mí? Hicieron de mi vida un infierno. El rostro de mi padre se oscureció. Cuida tu boca, muchacho. Gruñó. No querrás empeorar las cosas para ti. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. Las paredes se cerraban a mi alrededor. Siempre habían sido así, manipuladores. Crueles y totalmente desprovistos de sentido de la moralidad. Pero esto era un nuevo mínimo. Incluso para ellos. Sabía que no podía dejar que se salieran con la suya. Pero también sabía que eran peligrosos. Que no dudarían en destruirme si intentaba enfrentarme a ellos. Pero entonces recordé algo. Ya no era ese niño asustado y roto. Había construido algo para mí. Algo a lo que no tenían derecho. Y no iba a dejar que me hicieran esto de nuevo. No van a recibir un centavo. Dije, con voz firme. He trabajado por todo lo que tengo y no tienen derecho a nada de eso. Los ojos de mi padre se entrecerraron y dio un paso adelante, con la mano apretada en un puño. ¿De verdad quieres hacer esto por las malas? ¿Verdad? No retrocedí. Fuera. Dije, con voz fría. O llamaré a la policía. Mi madre soltó una risa amarga. ¿La policía? ¿De verdad crees que te ayudarán? No eres nada.
Como siempre te dijimos. Nunca serás nada sin nosotros. Pero ya no la escuchaba. Había terminado de escuchar sus mentiras. De dejar que me controlaran. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Con las manos temblorosas pero con mi resolución inquebrantable. Cuando el teléfono sonó, mi padre se abalanzó sobre mí. Con la mano extendida para agarrar el teléfono. Pero fui más rápido. Me aparté de su alcance y, antes de que pudiera detenerme, tenía el teléfono en mi oído. La voz del operador al otro lado, 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito ayuda. Dije rápidamente. Con la voz temblorosa. Mis padres están tratando de quitarme mi dinero. Me han amenazado. Por favor. Envíen a alguien de inmediato. El rostro de mi padre se retorció de rabia y volvió a abalanzarse sobre mí. Pero lo esquivé. Retrocediendo hacia la puerta. Pequeño bastardo, gruñó. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? ¿Te arruinaremos? Pero ya no tenía miedo. Ni de él. Ni de mi madre. Ni de los fantasmas de mi pasado que me habían atormentado durante tanto tiempo. Había pasado toda mi vida huyendo de ellos. Escondiéndome de su crueldad y sus mentiras. Pero ahora. Por primera vez. Estaba listo para defenderme. La policía llegó en cuestión de minutos y vi cómo esposaban a mis padres y se los llevaban. Gritándome y maldiciéndome todo el tiempo. Fue un momento surrealista. Que se sintió a la vez liberador y aterrador. Finalmente me había enfrentado a ellos. Finalmente había tomado el control de mi propia vida. Pero sabía que esto era solo el comienzo de una batalla larga y dolorosa. Las siguientes semanas fueron un borrón de procedimientos legales y confusión emocional. Solicité una orden de restricción contra mis padres y, con la ayuda de Chris, contraté a una abogada para que me representara. La abogada. Una mujer astuta y sensata llamada Lisa. Confiaba en que podíamos demostrar que mis padres no tenían derecho a mi dinero. Pero me advirtió que no sería fácil. Mis padres eran manipuladores. Astutos y harían todo lo posible para cambiar la situación a su favor. A medida que se acercaba la fecha del juicio, pasé horas con Lisa. Repasando cada detalle de mi infancia. Cada instancia de abuso y manipulación. Fue doloroso revivir esos recuerdos. Desenterrar todas las viejas heridas que tanto me había esforzado por olvidar. Pero sabía que era necesario. Tenía que mostrarle al tribunal la verdad sobre mis padres. Tenía que demostrar que me habían abandonado. Tanto emocional como legalmente. Llegó el día del juicio y sentí como si estuviera entrando en la guarida del león. Mis padres estaban allí. Por supuesto. Vestidos con sus mejores ropas. Con sus rostros como una máscara de indignación justa. Habían contratado a un abogado de alto poder. Un hombre con reputación de ganar casos imposibles. Pero no iba a dejar que eso me intimidara. Tenía la verdad de mi lado y estaba listo para luchar por ella. La sala del tribunal era fría y estéril. El aire denso de tensión. La jueza. Una mujer de aspecto severo con rasgos afilados. Declaró abierta la sesión y comenzó el juicio. El abogado de mis padres fue el primero en hablar. Presentándolos como padres amorosos y preocupados que simplemente habían estado tratando de proteger a su hijo de cometer un terrible error. Afirmó que nunca me habían repudiado. Que siempre me habían apoyado. Tanto emocional como financieramente. Todo eran mentiras. Por supuesto. Pero eran buenos mintiendo. Habían pasado años perfeccionando su actuación. Convenciendo a todos a su alrededor de que eran los padres perfectos. La familia perfecta. Pero ahora era mi turno de hablar y estaba decidido a exponer la verdad. Subí al estrado. Con las manos temblando ligeramente mientras me enfrentaba a la jueza. Lisa me había preparado para este momento. Me había dicho que mantuviera la calma. Que dijera la verdad y que no dejara que su abogado me desconcertara. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. El abogado me acosó con preguntas. Tratando de hacerme tropezar. De hacerme dudar de mí mismo. Pero me mantuve firme. Relatando cada detalle de mi infancia. Cada instancia de abuso.
Cada vez que mis padres me habían dicho que no valía nada, que no pertenecía allí, le conté al tribunal sobre la noche en que me repudiaron. Sobre la carta que habían dejado en el mostrador de la cocina. La carta que había sido mi prueba final de que habían cortado todos los lazos conmigo. Lisa presentó la carta como prueba, junto con una serie de mensajes de voz que me habían dejado a lo largo de los años, llenos de amenazas e insultos. Era una prueba condenatoria y pude ver que la expresión de la jueza se endurecía mientras escuchaba. El abogado de mis padres trató de desacreditarme. Trató de presentarme como un niño problemático e ingrato que estaba tratando de arruinar la vida de sus amorosos padres. Pero no dejé que me afectara. Sabía quién era y sabía lo que me habían hecho. No iba a dejar que reescribieran el pasado. El juicio duró días. Cada uno más agotador que el anterior. Pero finalmente terminó. La jueza se retiró a sus aposentos para deliberar, dejándome esperando en la fría y vacía sala del tribunal con Chris y Lisa a mi lado. Las horas pasaron lentamente. La tensión en el aire era palpable. Traté de mantener la calma. Pero el peso de todo lo que había sucedido me oprimía, amenazando con aplastarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la jueza regresó. Su expresión era ilegible mientras tomaba asiento y llamaba al orden en la sala. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando comenzó a hablar, con voz tranquila y mesurada. He revisado todas las pruebas presentadas en este caso, dijo, con la mirada pasando de mis padres a mí. Y tengo claro que los acusados, mis padres, han incurrido en un patrón de abuso emocional y físico que no puede ser ignorado. Además, las pruebas demuestran claramente que repudiaron al acusado, tanto legal como emocionalmente. Y por lo tanto no tienen derecho a sus activos financieros. Sentí una oleada de alivio recorrerme mientras continuaba. Pero sabía que aún no había terminado. Dada la gravedad del abuso, dijo, remito este caso al fiscal de distrito para que lo investigue más a fondo. Creo que se deben presentar cargos penales contra los acusados por sus acciones. La sala del tribunal estalló en un caos. Mis padres gritaban. Su abogado protestaba. Pero no escuché nada de eso. En lo único que podía concentrarme era en el hecho de que había ganado. Finalmente me había liberado de su control. De la oscuridad que me había perseguido durante tanto tiempo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. El fiscal de distrito tomó el caso y mis padres fueron arrestados por cargos de abuso infantil, negligencia y fraude. El juicio fue rápido, dada la montaña de pruebas en su contra. Y ambos fueron condenados a varios años de prisión. Fue una victoria agridulce. No me gustaba la idea de mis padres tras las rejas. Pero sabía que era la única forma de asegurarme de que no pudieran lastimar a nadie más. Con el juicio atrás, finalmente pude empezar a seguir adelante con mi vida. Chris y yo continuamos dirigiendo nuestro negocio y cada día tenía más éxito. Pero el éxito ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de demostrarme a mí mismo que podía superar mi pasado. Que podía construir algo que valiera la pena a pesar de todo lo que había pasado. Comencé a hablar en eventos, compartiendo mi historia con otras personas que habían pasado por experiencias similares. No fue fácil. Pero fue catártico. Me di cuenta de que al contar mi historia, podía ayudar a otros que estaban luchando, que se sentían atrapados de la misma manera que yo lo había hecho. Me dio un sentido de propósito que nunca antes había sentido. Con el tiempo, comencé a sanar. Las cicatrices de mi pasado siempre estarían allí. Pero ya no me definían. Era más de lo que me habían hecho. Era más fuerte, más sabio y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. Chris y yo finalmente abrimos la tienda que habíamos soñado y se convirtió en un negocio próspero. Contratamos empleados. Ampliamos nuestro inventario e incluso comenzamos a ofrecer servicios de entrega en todo el estado. Pero no importa cuán exitosos nos volviéramos. Nunca olvidé de dónde venía. Utilicé una parte de nuestras ganancias para apoyar a organizaciones que ayudaban a sobrevivientes de abuso. Sabiendo que podía marcar la diferencia en la vida de otras personas que estaban pasando por lo que yo había soportado.
mirando hacia atrás. Era difícil creer lo lejos que había llegado. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría. Cuando la oscuridad había amenazado con consumirme. Pero había encontrado la fuerza para seguir adelante. Para luchar y para recuperar mi vida. Me había enfrentado a mis demonios y había salido del otro lado. Con cicatrices pero completo. Y mientras estaba parado en nuestra bulliciosa tienda un día, viendo a los clientes mirar los estantes y charlando con Chris sobre nuestros planes para el futuro, me di cuenta de algo importante: ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Era feliz. Y eso era algo que mis padres nunca podrían quitarme. Porque al final, había ganado. No solo el juicio, sino la batalla por mi propia alma. Había tomado el control de mi vida y nunca iba a dejar que nadie me lo quitara de nuevo. Había encontrado mi camino para salir de la oscuridad y ahora finalmente era libre de vivir en la luz.